esta media sanción que ha obtenido esta tarde la ley Ómnibus está generando muchas expectativas. ¿Qué pasa con las expectativas en materia económica? Vamos a saludar a el economista Iván Kachanowski, que está esta noche junto a nosotros para tratar de ver con qué expectativa llega esta media sanción a los mercados. ¿Qué ha pasado en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que también ha puesto una serie de puntos para seguir muy de cerca? Iván, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Danos tu primera mirada. Media sanción, muchos cambios y cierta tensión en la calle. Sí, a ver, digamos, depende un poco con la perspectiva que lo mires, ¿no? Digamos, si vos mirás, por ejemplo, desde la perspectiva de La Libertad Avanza, que es un partido político chico, bueno, pudo mostrar que tiene cierta capacidad para negociar y sacar esta ley ómnibus en el Congreso. Es cierto que se fue muy desglosada, ¿no? Que se sacaron muchos artículos, quedó menos de la mitad. Eso también es cierto y muestra las limitaciones que hay y que va a tener que ser un gobierno que va a tener que negociar mucho de acá en adelante, ¿no? Porque ahora hay que seguir negociando artículo por artículo, después esto tiene que ir al Senado, se dejó el capítulo fiscal afuera, que es de los más importantes, y eso va a tener que entrar también en el Congreso más adelante. Es decir, va a ser un camino difícil, tortuoso, pero que de a poco se puede ir consolidando si el oficialismo es inteligente y comienza a negociar estratégicamente, ¿no? ¿Pensás que va a poder llegar al déficit cero en el corto plazo y a qué costo? El déficit cero no sé si va a llegar. Al final, cuando se publicaron los datos del 2023, el déficit en vez de 5 estaba más cerca de 6, con lo cual tenés un desafío adicional de un punto del PBI, que no es menor. Ahora, la verdad que si el gobierno llega a bajarlo parcialmente, supongamos a un déficit primario, es decir, sin contar el pago de intereses, es decir, cubrir el déficit operativo, ya sería un montón, ya sería un gran avance. Obviamente que tienen una expectativa mayor. Yo veo difícil que puedan llegar al equilibrio fiscal en el primer año, pero ya reducir de esos 6 puntos 3 o 4 es un gran avance. Es decir, no es fácil de hacer. Con lo cual sería una victoria para mí que puedan llegar a un equilibrio fiscal primario, por lo menos. Ahora, ¿cuál es el costo de llegar a ese porcentaje, a esa baja, cuando también tenemos cálculos que van desde sectores privados hasta el propio Fondo Monetario Internacional, que evaluaban un crecimiento para la Argentina del 2,8, pero ahora, en el caso del fondo, incluso señalan que va a haber una caída de por lo menos un 2,8 sobre las expectativas iniciales? Sí, es correcto, digamos. Digamos que la debilidad para negociar en el Congreso está, eso es latente. Vos fijate que cuando se retiró el capítulo fiscal, los mercados internacionales al día siguiente mostraron una caída, como mostrando la desconfianza con Argentina de vuelta, poniendo un poco más de paños fríos de, bueno, me encanta el rumbo que marca el presidente Milei, pero ¿cómo vamos a llegar? Entonces, surgen complicaciones y el llegar o no al equilibrio fiscal va a depender mucho también del humor de la gente y de que el oficialismo pueda mostrar que también se ajusta al sector público, ¿no? Porque el ajuste va a ser para los dos lados. O sea, no se va a ajustar solo la casta, eso no va a ser así. Tampoco es que va a caer todo sobre el sector privado, va a ser repartido. Yo creo que si la ciudadanía empieza a ver que el sector público se ajusta y ellos se ajustan, es una cosa. Ahora, si la sociedad empieza a percibir que se ajustan solo al sector privado, me parece que la paciencia puede mermar y eso es difícil. Ahora, la situación es muy delicada, ¿no? Digamos, vos tenés un 40-46% de pobreza, gente que está muy justo con los ingresos. Entonces, acá hay que tener en cuenta también cuánto va a durar esta crisis y de qué magnitud va a ser para medir el humor social. Si se ven resultados es una cosa, si no se ven puede ser más complicado. Bueno, por eso me preguntaba qué va a pasar con el respaldo social, teniendo en cuenta que, por ejemplo, compromisos acordados con el Fondo Monetario señalan la posibilidad de que en el mes de mayo se terminen los subsidios, por lo menos los que se aplican a distintos consumos sensibles, ¿no? Como la electricidad, el gas, el agua, digo, los servicios públicos por un lado, una reducción importante que ya se va a empezar a notar a partir del 1 de febrero en el transporte público,
público, luego también el compromiso de que no haya un gran descalce entre el valor del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros. Yo no sé, digo, ¿cómo se logra todo esto sin que haya un impacto social fuerte, ¿no? Como para poder gestionar. El impacto va a estar, eso es inevitable, ¿no? Digamos, no hay magia acá, digamos. Son muchos años de acumular déficit fiscal y arreglarlo no va a ser gratis. Entonces, acá hay que tener una muñeca muy delicada. Yo creo que el sector vulnerable va a estar bien atendido, pero creo que también hay que empezar a ver cómo lleva este momento, esta crisis, la clase media, ¿no? Digamos, porque van a ser probablemente los más golpeados, se van a sentir los aumentos. Dado que se complica el capítulo fiscal, probablemente el gobierno quiera avanzar un poco más sobre los subsidios económicos, estos de transporte, tarifas, etcétera, pero no creo que puedan avanzar tampoco a cerrarlo todo este año porque sería un ajuste demasiado grande. El plan inicial era que se haga en 3 años, llevarlo a 1 sería mucho y ya hacerlo en 3 años, el bolsillo de la gente lo va a sentir. Claro. Y tenés un desafío que también vos me mencionaste, que está vinculado al mercado cambiario, al dólar. Así es. ¿No? La brecha. Porque en marzo, abril son por lo general buenos meses, porque entra la liquidación, pero ¿se va a liquidar o no si hay brecha? Vos no estás viendo No un está tan claro escenario eso. de devaluación. ¿No lo ves un escenario de devaluación o sí? Yo creo que algo van a tener que hacer el mercado cambiario. El ideal para mí sería que traten de ir a una unificación cambiaria, pero eso implica eliminar el cepo, ¿no? Entonces es un poco osado. Y vos tenés un contexto que no te ayuda porque el precio de los commodities está bajando, esta sequía está haciendo que la cosecha vaya a ser menor, con lo cual lo que se va a liquidar va a ser menor y te van a entrar una menor cantidad de dólares a la que vos esperabas. Ahora, si vos no vas a dar un mensaje de unificación cambiaria, yo creo que en algún momento esto va a empezar a perder credibilidad porque esta devaluación mensual de 2% ya queda lenta con los niveles de inflación que tenemos. Entonces, algo van a tener que hacer en el mercado cambiario en marzo. Muy bien. Te agradecemos mucho, Iván Kachanowski, economista, ida y vuelta a tan pocas horas de que lograra media sanción esta ley de bases. Gracias. Gracias a ustedes.